Esa noche, cuando mi padre elevó a su concubina al puesto de esposa principal, mi madre y mi hermano mayor fueron expulsados de la casa. Me quedé solo en el salón ancestral, bebiendo toda la noche y riendo hasta que ya no pude más. Por fin, toda mi meticulosa planificación había dado sus frutos. Tras regresar a la residencia Chu para reconocer a mis parientes, fui confinada a un patio apartado durante un año entero. Mientras tanto, la hija adoptiva que había sido llevada a casa por error desde niña, Chu Yuanyuan, continuó viviendo bajo mi nombre, rodeada de lujos y afecto. Cuando el emperador decretó un matrimonio, otorgando a la hija legítima de la familia Chu al príncipe Ping, un hombre lisiado, fui excluida como sustituta, enviada a casarme en lugar de su preciado tesoro. En cambio, Chu Yuanyuan fue entregada a Prinzin, el heredero más prometedor al trono. Pero más tarde Prinzin se rebeló. El imperio se estremeció y quien finalmente ascendió al trono fue mi esposo, el príncipe Ping. Cuando me encontraba prisionera en el palacio con la vida y la muerte en vilo, mis padres y mi hermano emplearon todos sus recursos para rescatar a Chu Yuanyuan de la residencia del príncipe An y llevarla al harén. Mi esposo, el hombre al que una vez curé con cientos de hierbas amargas, la amaba profundamente. Desafiando la moral y la ley, le otorgó el título de noble consorte. Mientras tanto, en el frío palacio me encontraba olvidada, hambrienta, temblando y abandonada. Ellos, en sus cálidas habitaciones, se deleitaban con tiernas muestras de afecto. Y yo, débil y febril, vomitaba sangre hasta que la muerte me reclamó. Pero al abrir los ojos de nuevo, había regresado al mismo día en que entré por primera vez en la casa de los Chu. En la puerta principal, vi a Chu Yuanyuan acurrucada en los brazos de mi madre, llorando como flores de peral bajo la lluvia. «Madre, ¿ya no quieres a Yuanyuan? ¿Acaso todos esos años de amor fueron solo una mentira?», preguntó mi madre, con el corazón roto, abrazándola con fuerza y sollozando mientras se volvía para reprender a mi padre. «Yuanyuan es mi propia sangre. ¿Cómo pudiste alejarla?». «No me importa lo que digan los demás», lloró. «Solo quiero a mi Yuanyuan». Madre e hija se abrazaron con lágrimas que les corrían sin cesar. Yo, su hija legítima, y había convertido en la villana de su historia de amor. La escena me resultaba dolorosamente familiar. Otra vida, la misma cruel farsa. Finalmente mi padre, el ministro de Estado, suspiró. «Basta. A partir de ahora, ambas sois hijas de la familia Chu. Jinga, ven a presentar tus respetos a tu madre y a tu hermana». Guardé silencio un largo rato antes de responder. «Muy bien». Tras regresar a la residencia Chu, me ubicaron de nuevo en un patio apartado. Mi madre afirmó que debía estudiar etiqueta con las matronas antes de aparecer en público. Pero yo sabía la verdad, temía que mi presencia le recordara a Chu Yuanyuan que en realidad no era de sangre Chu. Qué amable de su parte. Tan considerada en cada detalle. A la mañana siguiente fui al vestíbulo a presentar mis respetos. Chu Yuanyuan estaba apoyada en mi madre fingiendo timidez. «Ah, hermana mayor, tú también estás aquí». Alzó la barbilla y una suave sonrisa se dibujó en la comisura de sus labios. Mamá mandó a la cocina que prepararan sopa de nido de pájaro. «Hermana, ven a probarla». Seguí su mirada hasta la mesa, un despliegue de delicias humeantes, congé de nido de pájaro, sopa lontu, pasteles fudung, leche vaporizada con azúcar, sopa de huevo. Recordé la cena de anoche que la criada había traído a mi pequeño patio. Un poco de grasa sobrante de la cocina y 2 bollos planos, cocidos al vapor y fríos, duros como piedras. Alguien que durante años había disfrutado del esplendor que me pertenecía, ahora fingía caridad, haciendo alarde de su magnanimidad. Mi madre me miró de reojo y su sonrisa se desvaneció a medias. «Ya estás aquí, come con nosotros». Tomó el tazón de gachas de nido de pájaro de la mano de Chu Yuanyuan con voz cariñosa y exclamó: «Ya sabía yo que Yuanyuan era la más sensata». Risas y charlas animadas llenaron la habitación, una muestra de piedad filial. Yo sola era superflua. La misma escena se había repetido en mi vida anterior, solo que entonces ocurrió 6 meses después de entrar en la casa. En aquel entonces Chu Yuanyuan incluso me sirvió con cuidado un tazón de gachas de nido de pájaro, y luego, accidentalmente, me lo derramó todo encima. El caldo hirviendo me quemó una capa de piel del muslo, pero no pude quitarme la ropa para explicarlo. Ella me agarró del brazo y sollozó: «Mamá, por favor, no culpes a la hermana, no lo hizo a propósito».
Entonces mi madre me abofeteó furiosa, desvergonzada. Regresa a tu patio y no deshonres a la familia Chu. Entre el dolor punzante vi un destello de triunfo en los ojos de Chu Yuanyuan, su advertencia, ni se te ocurra compararte con ella. Usó esa humillación para demostrar que sin importar cuánto me esforzara en aprender las normas de etiqueta, sin importar cuánto cosiera ropa para mis padres o intentara integrarme en esta familia, todo era una farsa. Ante ese pensamiento, retrocedí en silencio con el rostro sereno y sereno. Una hija puede regresar con su familia, y lo agradezco profundamente. Últimamente he sido vegetariana en señal de respeto a los budas, para no molestar a mi madre ni a mi hermana pidiéndoles que me sirvan. Me dirigí a mi padre. Lamento no haber podido cuidar de ustedes dos durante todos estos años. Quisiera ir al monasterio de Honya para encender una lámpara perpetua y pedir a los budas que bendigan su carrera profesional. Al llegar a la ceremonia oficial, sus ojos brillaron y habló en voz baja, esa piedad filial es rara, que Yuanyuan la acompañe. Tras ofrecer incienso y salir del templo, Chu Yuanyuan se acercó como por costumbre. Su mirada se posó en la horquilla de jade que llevaba en el templo. La horquilla de mi hermana es preciosa. Sonrió levemente y continuó despacio. Dicen que te crió un médico errante y que llevaste una vida humilde. ¿Cómo es que tienes una horquilla tan fina? Es una reliquia que me dejó mi maestro, dije. Es una de las pocas cosas valiosas que conservo. En mi vida anterior, ella había insinuado que el origen de la horquilla era deshonroso. En aquel entonces, aún en la mansión, la tomó distraídamente y jugó con ella, para luego dejarla caer sin cuidado. La pieza transparente de jade a quien se hizo añicos. Me apresuré a apartarla y me agaché para recoger los fragmentos. No había usado la fuerza, pero aún así cayó al suelo y se cubrió la cara con un paño, tenía los ojos enrojecidos. Hermana, no fue mi intención. Me giré y vi que mi madre se acercaba. Es solo una horquilla, tu hermana no lo hizo a propósito. No le des tanta importancia a tonterías. El recuerdo volvió de golpe. Recobré la consciencia y de repente agarré la mano que extendía hacia mi horquilla y la aparté con fuerza. Quienes merodean en la oscuridad un día se encontrarán con fantasmas, no te alegres demasiado pronto o solo te entristecerás. Hermana, ¿qué dices? Tenía los ojos enrojecidos, la voz entrecortada, sé que no te caigo bien. Debes de resentirme por haber asumido el cargo de hija oficial del ministro. Me marcho entonces. Reí con frialdad. Ahora mismo no hay nadie más de la familia Chu aquí, para quien montas este espectáculo. Tenía intención de irme, no tenía paciencia para sus payasadas. En ese momento una voz grave y fría resonó a mis espaldas, sin duda, las hijas mayor y menor de la familia Chu tienen presencia. Un sirviente sacó una silla de ruedas de detrás de los arbustos. El hombre sentado allí era mi esposo de mi vida anterior, Nini, el príncipe Ping. Había estado allí todo el tiempo observando en silencio la actuación de Chu Yuanyuan. Al ver ese rostro familiar, vagos recuerdos comenzaron a aflorar. Cuando me casé con un miembro de la familia del príncipe Ping, él se mostró indiferente hacia mí, sin jamás mostrar una expresión amable. Pensé que se debía a su pierna lisiada y a su carácter solitario. Creía que con sinceridad, algún día me correspondería de la misma manera. Tras una vida errante anhelaba un hogar. Por eso lo cuidé con devoción, arriesgando mi vida para probar medicamentos y curar su pierna herida. Cuando los hombres del príncipe An lo emboscaron, recibí el golpe por él y casi muero. Cuando lo degradaron y encarcelaron, compartí sus penurias. Al fin, su mirada se volvió más amable conmigo. Pero cuando estalló la agitación en la corte, él lideró el ejército contra el príncipe An mientras yo permanecía encerrada por la consorte principal del príncipe An en una celda fría y ruinosa. En el crudo invierno, temblaba y tosía sangre día y noche, esperando que viniera a rescatarme, pero nunca llegó. Supuse que había fracasado. Solo cuando aquel insignificante eunuco se burló de mí con desprecio supe que había ascendido al trono 2 meses antes y que había llevado a Chu Yuanyuan al harén. A lo largo de su vida, él siguió siendo el mismo hombre, adorándola y sometiéndola. Ridícula, mi vida había sido una farsa. Anhelando ser amada, debería haber aprendido a amarme a mí misma. Apreté los puños para reprimir el odio que me invadía. Chu Yuanyuan se acercó a Nini y dijo con dulzura,
príncipe, mi hermana lleva muchos años vagando por ahí, y aún no domina las normas de etiqueta. Le ruego me disculpe, señor. Su rostro reflejaba tristeza, su voz temblaba como si fuera a estallar en lágrimas, una actuación diseñada para que este señor la compadeciera y me despreciara por mi ignorancia de las normas cortesanas. Nini me dirigió una mirada de desprecio. Maltrataste a tu hermana menor, me faltaste al respeto. La agarré y le di una bofetada. 2 criadas que estaban a su lado se abalanzaron sobre mí para sujetarme. Me aparté para esquivarlas, lista para atacar. En ese instante algo negro pasó rozando mi cabeza y cayó directamente sobre Chu Yuanyuan. Un pegote de barro pegajoso la salpicó por completo, asqueroso y repugnante. ¡Ah! Gritó del susto. De detrás de la colina salió corriendo un chico de 15 o 16 años. El tío Liu. No fui yo, de verdad. Él lloró. Tenía rasgos delicados y un rostro aún joven, con una sonrisa traviesa. Ese mocoso malcriado de Yanu me arruinó la cometa, así que hice una bola de barro y se la tiré. No era mi intención darle al sirviente de su señoría. Lo siento mucho. La expresión de Chu Yuanyuan se ensombreció por completo. Jamás había sufrido semejante humillación. Nini frunció el ceño de inmediato. Ella es la segunda dama de la casa del ministro, no una simple sirvienta. La mirada del joven se posó en mí. Así que eres la hija legítima de la familia Chu. Inclinó la cabeza hacia Nini y sonrió. Hizo enfadar a tu tío hace un momento. Permíteme castigarla en tu lugar. La idea de Nini como castigo era llevarme al campo de entrenamiento y obligarme a usar un melocotón como blanco viviente. Maldije para mis adentros al mocoso. Los ejercicios aburridos no eran lo mío. Hagámoslo interesante, pensé. Agarré el melocotón y lo lancé directo al centro rojo de la diana. La pulpa y el jugo estallaron, el hueso se clavó justo en el centro. Sus ojos se iluminaron, así que puedes luchar. Rió. Habiendo recorrido el mundo de las artes marciales con mi maestro, en efecto había aprendido algunos movimientos. El niño parpadeó, encantado. Entonces ven al Palacio del Este y juega conmigo a menudo. Guardé silencio. Se impacientó. Debes estar de acuerdo en que hoy le di una lección a ese impostor. ¿Lo hacía a propósito?, me pregunté. Se llenó de orgullo, yo estaba en el alero y vi ese engaño a plena vista. Solo mis 2 tíos simpatizan con las mujeres que fingen ser débiles. Los niños pueden ser directos, a veces ven la vida con más claridad que quienes han vivido la mitad de su vida. Recordé que este vástago real era muy querido por el emperador y que en su día había sido candidato a príncipe heredero. Solo porque el anterior heredero murió joven y carecía de apoyo de la corte, la sucesión recayó entre el príncipe Jin y el príncipe Ping. Por su rango y nobleza, era una opción más adecuada que cualquiera de ellos. Ahora tenía la oportunidad de empezar de nuevo, tantas cosas podían cambiar. De vuelta en la mansión, Chu Yuanyuan rompió a llorar desconsoladamente. Mis padres se turnaban para regañarme, no debimos haberte traído de vuelta. Has sembrado el caos en casa, mejor sería que no tuviéramos una hija como tú. Escuché sus maldiciones en silencio, sonriendo con frialdad para mis adentros, el verdadero caos aún no había comenzado. 2 días después mi padre asistió a banquetes de colegas y se quedó fuera toda la noche, estuvo ausente así durante un mes. Mi madre empezó a sospechar. Interrogó a los sirvientes y luego fue personalmente a la villa aislada a las afueras de la ciudad y trajo consigo a una mujer. Se llamaba Enlian, una concubina que había sido cantante en una compañía de teatro. Apenas tenía 20 años, era esbelta y hermosa, vestida con un traje de seda blanca. 2 criadas la obligaron a arrodillarse y le propinaron una brutal bofetada. Esa zorra sedujo a nuestro amo. Nacida en un burdel, desvergonzada. Gritó mamá Zhao. La concubina Enlian tenía 5 marcas de dedos en la mejilla por los golpes, pero solo se rió con desdén. ¿Acaso ustedes, criadas, también quieren seducirlo? Para desgracia de mamá Zhao, el amo ni siquiera la miró. La concubina Enlian alzó la barbilla y dejó que su mirada recorriera la habitación, luego le habló lentamente a mi madre, las mujeres sobreviven gracias a los hombres. ¿Qué diferencia hay entre las damas de los aposentos interiores y una que viene de un burdel?
Su mirada se posó en mi madre con una leve sonrisa. Si las tornas se invirtieran y la familia de la señora cayera en desgracia, vendida, quizá tú estarías peor que yo, ahora un espíritu zorro. El rostro de mi madre se endureció. Furiosa arrojó un trozo de teca al suelo, haciendo añicos la porcelana. Golpéala. Golpéala hasta matarla si es necesario, gritó una criada. La concubina Elian empujó a la criada, acunando su vientre y diciendo con frialdad, llevo en mi vientre al hijo del amo. ¿Quién se atreve a tocarme? La mirada de mi madre era como cuchillos. Recorrió a la mujer con la mirada y luego soltó una risa fría y burlona. ¿Quién sabe de dónde salió este embarazo bastardo, y aún así te atreves a venir aquí a armar lío y fingir que compartimos la misma sangre? Las criadas se abalanzaron sobre la concubina Elian para sujetarla, blandiendo un bastón para golpearla. Un grito furioso resonó desde fuera a alto. Era el padre, despeinado y cansado, sin duda recién llegado de la corte. «Amo, sálvame». La concubina Elian se arrojó a sus brazos, gimiendo como si le arrancaran las entrañas. En el salón principal, la discusión, el llanto y el estruendo de la porcelana rota resonaban sin cesar. Mucho después del anochecer, el caos finalmente amainó. 3 días más tarde, la concubina Elian fue incorporada formalmente a la casa. Su Yuan hervía de rabia, rechinando los dientes. Esa zorra de la compañía de ópera. Se hace la virtuosa delante de papá, pero no es más que una hipócrita. Me acerqué bajándome la voz lo suficiente para que solo ella me oyera. En lo que a actuación se refiere, no tienes nada que envidiar a nadie. Si no me hubieras robado el puesto hace años, podrías haberte convertido tú misma en una famosa cortesana. Dejándola pálida de furia, me di la vuelta y regresé a mi pequeño patio. Al amanecer, la concubina Elian ya me esperaba en mi habitación. La mayor de Mississippi. Hizo una profunda reverencia. En la tenue luz del amanecer, extendí la mano para ayudarla a levantarse. Enhorabuena, concubina, has conseguido tu deseo. Nuestras miradas se cruzaron, 2 sonrisas cómplices, cargadas de significado tácito. La primera vez que la vi, la habían expulsado de la compañía por enfermar de fiebre, su hermoso rostro pálido como un fantasma, y sus ojos ardían de amargura y rencor. Una mujer así había nacido para remover las aguas turbias de un patio interior. Su verdadero apellido era Sin, hija del magistrado de Buxin. Mi padre nunca supo que durante su campaña de ayuda contra la hambruna en Jiangnan años atrás, había gestionado tan mal un caso de corrupción que destruyó a innumerables familias. El karma siempre se repite. Fui yo quien le dijo que a papá le encantaban las baladas de Nan y las mujeres de refinado talento. Y fui yo quien, cuando mamá la arrastró de vuelta a la mansión, ordenó a la criada que llamara a papá. Antes de que se fuera, le recordé que la medicina para simular el embarazo solo mantiene el pulso durante 2 meses. Será mejor que te prepares con tiempo. Sonrió con los ojos brillantes como el señuelo de un espíritu. No se preocupe, mi señora. Aunque el amo está envejeciendo, yo aún soy joven. Con el tiempo les daré una gran sorpresa a la familia Chu. Esa misma noche, después de beber la sopa de frijoles de la cocinita, la concubina Ann se dobló repentinamente de dolor. Mi padre ordenó una investigación. En la habitación de mamá Zhao encontraron fuci en polvo, una hierba tóxica. Furioso, la expulsó de la casa. Todas las criadas y sirvientas relacionadas con ella fueron enviadas a una finca lejana. Mamá Zhao había sido la doncella de la dote de su madre. Con su partida, su madre perdió la mano derecha y pronto quedó confinada a sus aposentos. Y por fin pude abandonar mi humilde patio y recorrer la finca a mi antojo. 15 días después tuvo lugar el banquete floral del palacio. Incluso después de toda una vida, volver a entrar en ese lugar me dolía en el alma. Las hojas de arce cubrían el jardín imperial, rojas como la sangre derramada. El banquete aún no había comenzado. Las hijas de familias nobles descansaban en el pabellón junto al agua. Una chica vestida de amarillo me saludó con la mano. Hermana, estamos jugando a adivinanzas, ¿quieres unirte? Chu Yuan rió levemente. Quizás no lo sepan, pero mi hermana se crió en la calle y no sabe leer. Si hay un acertijo difícil, lo resolveré por ella. La ignoré, me acerqué a la chica de amarillo y le dije, préstame un pincel.
Dibujé 2 pájaros compartiendo un nido. Mostrando el dibujo pregunté, por favor, nombren un versículo del Cantar de los Cantares. Una joven adivinó, solo la urraca tiene nido, pero la paloma anida en él, ¿no es ese verso? Sonreí. En efecto. La urraca construye el nido, el cuco vive en él. Mi mirada se dirigió significativamente hacia Chu Yuanyuan. Su rostro palideció. Hermana, esto es un banquete palaciego, ¿cómo puedes hablar con tanta ligereza de asuntos familiares? Al instante los murmullos se extendieron entre las damas allí reunidas. Supe entonces que la verdad ya no podía ocultarse. Que la familia Chu intente encubrirlo, yo dejaré que la luz del sol haga el trabajo. La hija mayor de la familia Chu que caos provoca, incluso en el palacio imperial. La voz era de Nini. Como era de esperar, llegó justo a tiempo para rescatar a Chu Yuanyuan. Así que es cierto, criado en el campo sin una pizca de modales ni gracia. Su tono rezumaba desprecio, igual que en mi vida anterior. Ante sus palabras, todas las miradas curiosas se desviaron de Chu Yuanyuan hacia mí. Conociendo su carácter, pronto me humillaría aún más. Me incliné primero. Alteza el príncipe Ping, perdóneme. Habiendo vivido entre la gente común, conocí de primera mano sus penurias. Sin los campesinos que cultivan el grano y los tejedores que hilan la seda, ¿cómo podría la nobleza disfrutar de tanta abundancia y elegancia? Excusas falaces, dijo con frialdad. Respondí con serena humildad, dígame, Alteza, ¿son los modales y la educación un mero adorno para exhibir, o deben nacer del corazón? Si una persona lee libros y comprende la etiqueta, pero carece de compasión por el pueblo llano y desprecia a los pobres, ¿puede llamarse a eso verdadero cultivo de los modales? Este lugar no solo está lleno de damas nobles. Más allá del pabellón de la Ribera, hay estudiantes que han aprobado recientemente exámenes y funcionarios que debaten sobre poesía y peticiones, hombres que a diario abogan por el bienestar del pueblo. Mis palabras les conmovieron profundamente. Si Nini seguía poniéndome trabas, solo parecería caprichoso e irracional. Finalmente reprimió su ira y ordenó a su séquito que se marchara. Chu Yuanyuan lo siguió apresuradamente. Mientras la silla de ruedas pasaba, oí su voz gélida: la próxima vez que te vea molestar a Yuanyuan, no te perdonaré. Sonreí para mis adentros. En mi vida anterior, estaba ciega a la verdad, creí que podría vivir en paz con un hombre como él. De camino al salón principal para el banquete, alguien me tocó el hombro. Levanté la vista, era Nin Yuangan. Alteza, es curioso lo que veo. Mostró una sonrisa pícara bajo el sol y dijo con entusiasmo: sube conmigo al árbol, desde ahí se ve todo. Me jaló hacia las ramas. Desde allí arriba pudimos ver claramente a la pareja abajo, Chu Yuanyuan y el príncipe, disfrutando de un momento a solas. La impostora estaba muy ocupada, una visita al palacio para llorarle al tío Liu, y ahora corriendo a mimar al quinto príncipe. Sin embargo, era innegable que tenía más madera de hija de Chu que yo. ¿Por qué?, pregunté arqueando una ceja. «¡Qué adulación, qué descaro!», respondió. No pude evitar reír. Al parecer, este vástago real no era tan débil e incapaz como decían los ministros. De vuelta en casa, sufría pesadillas cada noche. Al despertar, apenas podía distinguir si estaba vivo o muerto. Había regresado del infierno con un solo propósito: hacer que quienes me traicionaron sintieran la miseria que yo padecí. Pero antes de que pudiera actuar, surgió un imprevisto. 15 días después del banquete floral, llegó un edicto real: Jingde, la hija mayor legítima de la familia Chu, sería nombrada consorte del príncipe Ping. Me arrodillé en el patio mientras la proclamación del palacio resonaba como un cuchillo, y mis uñas se clavaron en mis palmas. En mi vida anterior, un edicto así no había llegado tan pronto y, lo que es peor, mi nombre no figuraba en él. Esta vez tenía planes, no iba a permitir que me sustituyeran y me casaran de nuevo. Sin embargo, el destino parecía burlarse de mí. Por más que intenté cambiar las cosas, no pude escapar de este círculo vicioso. 2 meses después comenzó la cacería real. La familia imperial y los funcionarios asistieron. En años anteriores el príncipe había resultado vencedor de forma inusual. Pero este año un mocoso engreído se había pavoneado y me había jurado que ganaría. Con un arma oculta tan letal, no te quedes atrás.
Nin Yuangan tomó las riendas de su criado y me entregó un caballo. Hoy vestía un traje marcial rojo y una armadura negra, irradiando una bravuconería feroz. Acaricié la crin del caballo y sonreí. Acepto el caballo que Su Alteza me ha regalado, jamás le defraudaré. Bien. Me dio una palmada en el hombro con una sonora carcajada. Nos vemos en el coto de caza en 2 turnos, dijo, espoleando a su montura con una carcajada estruendosa. Monté mi caballo y cabalgué hacia el suroeste. Pero apenas 8 kilómetros después mi caballo se desbocó, desbocado como un animal enloquecido. Las riendas me lastimaron las manos y aún así no pude sujetarlo. Me di cuenta cuando alguien había metido mano. Era el caballo de Nin Yuangan, quien lo hubiera tocado debía referirse a él. Grité pidiendo ayuda, pero no había ningún guardia a la vista. El mundo me dio vueltas y caí por un precipicio. Cuando recobré el conocimiento, me encontré junto a un lago. No muy lejos, un hombre Nini estaba sentado apoyado contra una roca. ¿Qué hacía él allí? Nuestras miradas se cruzaron. Su mirada rebosaba desprecio y repugnancia. ¿Tan ansiosa estabas por casarte conmigo?, espetó con desdén. Incluso la cacería me perseguía. Me llevé la mano a la frente. ¿Cómo no me había dado cuenta antes de lo desvergonzado que era en realidad? Apretando los dientes me levanté a pesar del dolor que me recorría el cuerpo y con una mueca de desprecio, pensé, una pierna lisiada no es lo aterrador es la ceguera. Estás ciego de vista y de corazón. ¿Qué has dicho?, espetó. Resoplé. No solo tienes los ojos ciegos, sino también el corazón. ¿Cómo te atreves a insultar a este príncipe? Se puso rojo como un tomate tan furioso que me señaló y pidió que me abofetearan. Quería castigarme. Me reí con frialdad. Qué lástima, solo estamos nosotros 2 aquí. Claro que podía llamar a sus guardias secretos para que registraran la montaña, para que siguieran gritando si quería. Era probable que él también hubiera caído en la misma trampa, víctima de la misma emboscada. Quienquiera que hubiera planeado esto claramente pretendía matar tanto a Nini como a Nin Yuangan. Me miró con frialdad glacial. ¿Cómo lo supiste?, preguntó. Me dio pereza responder, solo lo miré con desdén. Tras un momento de silencio, se aclaró la garganta y habló despacio, sobre el monasterio Hongya y el banquete palaciego, no quise complicarte las cosas. Yuan no tiene la culpa de que hayas vagado durante años, pero desde que regresaste cada vez que la maltratas debo protegerla. Di un paso al frente y le propiné un fuerte golpe. Una marca roja brillante se extendió por su rostro. Eso sí que es opresión, exclamé. Esa bofetada era justo lo que había querido darle en mi vida anterior. Enfurecido me gritó, ¿te atreves a golpear a este príncipe? Para que veas con claridad, para que sepas quién es sincero y quién es falso. Para que entiendas lo que significa quemar las naves después de haberlas cruzado, desechar la sinceridad por algo barato y vacío. Aunque le hablé, mis palabras fueron también un requiem por la insensata persona que fui en mi vida anterior. Apretó la mandíbula. Chujinga, ¿no temes que en cuanto me vaya de aquí, te mande matar? Pregunté con desdén. Si Su Alteza aún tiene fuerzas para marcharse, adelante, inténtelo. Mi mano oculta bajo la manga apretó con fuerza el dardo que llevaba escondido. Si disparaba ahora, quizá no viviría para contarlo. Entonces, con un rápido movimiento de muñeca, el dardo salió disparado hacia Nini. Le rozó la oreja y se clavó en los arbustos tras él. Un grito ahogado resonó, alguien cayó al suelo. Los guardias ocultos del príncipe Han. Rápidos, como siempre. 2 figuras más salieron corriendo de entre los árboles, con la que había caído, eran 3 asesinos en total. Habían venido a matar a Nini, pero como yo había caído en su trampa, seguro que no me dejarían salir con vida. Con mis escasas habilidades de autodefensa y mi cuerpo herido, no tenía ninguna posibilidad contra ellos. Pero los asesinos llevaban cosas que podía usar. Le lancé mi último dardo a uno de ellos. Saltó para esquivarlo y en ese instante arrebaté la espada de Nini y le asesté un tajo en la cintura. Una llamarada rodó desde su cinturón hasta el suelo. La agarré y la estrellé contra una roca. Una fuerte explosión rasgó el cielo nocturno, y una llamarada se elevó en el aire. Era la señal de retirada.
Al verla, los demás asesinos se retirarían de inmediato, y los guardias imperiales que buscaban a Nini acudirían sin duda al lugar. Los 2 asesinos restantes vieron la bengala y huyeron al bosque sin siquiera mirar atrás. Conocía el sistema de señales del príncipe An. En mi vida anterior, una vez escapé de la persecución junto al mismísimo Nini. Poco después el sonido de caballos y gritos resonó en las montañas. Primo Jinga. En mi estado de semiconsciencia, me pareció oír la voz de Nin Yuangan. Intenté acercarme a los guardias imperiales, pero el dolor de mi tobillo torcido me hizo tropezar. De repente un brazo fuerte me rodeó la cintura, firme y cálido. Levanté la vista. La luz de una antorcha iluminó la noche, destacando el apuesto rostro joven frente a mí, sus ojos brillantes como estrellas y sus cejas afiladas. Primo Jinga, por fin te encontré. Nin Yuangan, sujetando las riendas con una mano, me ayudó a subir a su caballo y me acompañó personalmente de vuelta al campamento. Incluso llamó al médico imperial para que curara mis heridas y dispuso que las doncellas del palacio me aplicaran la medicina. Cuando por fin se calmó todo, ya era muy tarde. No había comido nada en todo el día y el hambre me carcomía. Tumbado en la tienda, recordando todo lo sucedido, me invadió el cansancio. Entonces se levantó la solapa de la tienda. Un delicioso aroma inundó el lugar, seguido de la brillante y sincera sonrisa del niño. Sabía que tendrías hambre. Mira, es mi pesca de hoy. Se sentó a mi lado y abrió 2 paquetes de hojas de loto, conejo asado y buñuelos. Con orgullo me ofreció una pata de conejo. Te lo dije. Soy el ganador de este año. Lo tomé, le di un mordisco y la sabrosa carne se derritió en mi lengua. Parece que Su Alteza ha cosechado una gran victoria hoy. Sonrió con orgullo mostrando el pecho hinchado. Por supuesto. También cacé un ciervo para mi abuelo, e incluso un leopardo y un zorro. Luego parpadeó con picardía. Cuando volvamos a la capital, espérame. Tengo un regalo para ti. No pude evitar reírme. De acuerdo. 3 días después, recibí una brillante piel de zorro rojo. El pelaje era grueso y lustroso, su tono rojo fuego de una pureza deslumbrante. Cuando me la puse sobre los hombros, a Chuyuanuan casi le sangraban los ojos de envidia. Forzó una sonrisa, con la voz cargada de insinuaciones. Hermana, eres verdaderamente afortunada. Primero el emperador te entrega al príncipe Pin, y ahora el hijo del príncipe heredero te hace un regalo tan grandioso. Incluso oí que la noche que caíste del acantilado, fue Su Alteza quien te llevó personalmente de vuelta al campamento. Estábamos en los aposentos reales, con gente entrando y saliendo por todas partes. Ella había elegido bien el momento, hablando lo suficientemente alto para que los cortesanos y los sirvientes del palacio la oyeran, para sembrar rumores que se extenderían como la pólvora. Pasé los dedos distraídamente por la suave piel de zorro y dije con desgana, claro que nunca podría compararme contigo, haciendo malabares entre Princeton y Príncipe Ping todos estos años, regalando pasteles a uno y bolsitas de regalo al otro. Un trabajo verdaderamente agotador. Tú. Su rostro se puso rojo carmesí, pero al divisar al hombre que se acercaba, su voz se suavizó de inmediato, teñida de un delicado sollozo. ¿Cómo pudiste decir eso, hermana? Desde niño Su Alteza ha sido débil de piernas y a menudo lo acosaban. Solo me preocupo por él por bondad. Sé que te desagrada su condición y no deseas casarte con él, pero no deberías manchar mi reputación por eso. Para cuando sacó su pañuelo y comenzó a secarse las lágrimas con lágrimas fingidas, ya sabía que Nini estaba allí. Sonreí levemente y murmuré, por como llores y pías, cualquiera diría que estás a punto de poner un huevo. Luego me di la vuelta y me fui. Antes de marcharme añadí, si el príncipe Ping ya siente algo por mi querida hermana, por favor, decide rápido, no sea que te hagas daño a ti mismo y a los demás. Desde el día en que le di una bofetada, ya no le tenía miedo. Un príncipe golpeado en público por una mujer, su orgullo no podía soportarlo. Pero miles de guardias imperiales habían presenciado cómo ahuyentaba a los asesinos al pie del acantilado, salvándole la vida. Si se atrevía a vengarse, hasta el emperador tendría dificultades para defenderlo. Solo yo sabía que ese día, de verdad había querido matarlo. De regreso a la capital, los niños de la calle cantaban una nueva rima.
La hija ilegítima del clan Chu correrá la misma suerte que la emperatriz Wu. En los teatros y casas de té de la capital, se representaba una nueva obra. La primera parte narraba la historia de dos hijas intercambiadas al nacer, que luego se reencontraban con su familia. La segunda parte, la de esas mismas hermanas casándose con miembros de la familia imperial, ascendiendo al poder y gobernando la corte juntas. Los actores hablaban sin intención, pero el oyente, el emperador, lo tomó muy en serio. Aunque la historia era ficción, se le quedó grabada en la mente como una espina. 15 días después, el astrónomo imperial pronunció el presagio. La hija legítima de la familia Chu y el príncipe Peng estaban condenados a la mala suerte, no era digna de ser su consorte. Al oírlo, suspiré aliviada. No solo se había resuelto la crisis, sino que ahora ninguna hija de la familia Chu volvería a casarse con un miembro del clan real. El resultado fue exactamente el que había planeado antes de partir de la capital. Concubina y Lian me apretaron la mano con ansiedad. Mi señora, esta jugada es demasiado arriesgada. ¿No teme que su majestad la silencie para eliminar la amenaza? Negué con la cabeza y sonreí con frialdad. La sospecha es la enfermedad de todo emperador. Pero este es indeciso y detesta el derramamiento de sangre. Por el bien de la estabilidad de la corte y la confianza pública, no iniciará una masacre sin pruebas contundentes. En mi vida anterior, gracias a Nini, entraba a menudo en el palacio y trataba tanto con consortes como con sirvientes. Conocía bien el temperamento del emperador. Por eso me atreví a arriesgarme esta vez. La obra, por supuesto, la escribí yo. Pero se extendió por todos los escenarios y casas de té de la capital gracias a las composiciones de Concubina y Lian y a sus antiguas compañeras de tropa. Sonreía radiante mientras preparaba el té. Pobre de la segunda joven de la familia Chu. Su sueño de ser emperatriz se ha hecho añicos. Levanté mi taza y la vacié. Y mi querida madre, me imagino que ya debe estar medio loca. Con semejante escándalo sacudiendo la casa, era inevitable que alguien perdiera la compostura. Un mes después, mi hermano mayor, Chu Yao, regresó de la frontera. En cuanto entró al patio, alzó a Chu Yuanyuan en brazos y la hizo girar. 1 año de diferencia, y mi pequeña Yuanyuan ha crecido muchísimo. Hermano, Yuanyuan te extrañó muchísimo. En el patio rieron juntas demostrando su cariño fraternal en todo su esplendor. Madre estaba en el porche sonriendo con ternura, con los ojos llenos de orgullo. Una imagen de armonía y reencuentro familiar. Tras un rato de charla, a Chu Yuanyuan se le llenaron los ojos de lágrimas. Comenzó a relatar sus sufrimientos con voz temblorosa. Me mantuve a distancia observando, y no pude evitar sonreír con desdén. En mi vida pasada, solo había coincidido con ese hermano mayor un par de veces, pero su recuerdo estaba grabado a fuego en mi memoria. Cuando estuve prisionero en el frío palacio, aferrándome a la vida a duras penas, le envié una carta secreta suplicándole, por amor a la sangre, que me salvara. Pero solo vino a revisar mi historial médico, viéndome toser sangre al borde de la muerte. Habló con suavidad, casi con amabilidad. Si te vas ahora obstaculizarás el ascenso de Yuanyuan como emperatriz. Chu Yuanyuan, otrora consorte del príncipe En, se había casado posteriormente con Nini. Según los cánones morales, su entronización como emperatriz encontraría oposición por parte de los ministros. Y yo, su legítima consorte desde antes de su ascenso al trono, si viviera, me interpondría eternamente en su camino. Me llevé la mano al pecho tosiendo violentamente sin aliento cuando él suspiró suavemente. Sé que has sufrido, pero así es el destino. La familia Chu te acogió de nuevo, deberías estar agradecida. Yuanyuan es el tesoro de nuestra familia, no puedo permitir que sufra ni la más mínima ofensa. Cede esta vez, y tu hermano te lo compensará algún día. Fue entonces cuando realmente me desesperé y cerré los ojos para siempre. Chu Yao, en aquella vida me acompañaste a la muerte. En esta, te devolveré el favor. Al día siguiente del regreso de Chu Yao, él y mi madre comenzaron a hablar de mi matrimonio. El hombre elegido era un oficial militar de 5º rango bajo su mando, un viudo que buscaba una segunda esposa. La anulación del compromiso real ha conmocionado a toda la capital, dijo Chu Yao con severidad en mi puerta. Incluso el nombre de Yuanyuan se ha visto involucrado. Ya no eres joven, y no es apropiado que te quedes mucho tiempo en casa. Lo invité a pasar,
preparé té lentamente y le puse una taza delante. Con una leve sonrisa, dije, confío plenamente en el criterio de mi hermano. Pero dime, si es una pareja tan buena, ¿por qué no se la das a Yuan? Su expresión se ensombreció. ¿Cómo puedes compararte con Yuan? Creciste entre plebeyos, tu reputación ya está manchada, y ahora, después de todo lo que ha pasado, tienes suerte de que alguien te acepte. No seas desagradecido. El mismo tono altivo, el mismo razonamiento moralista, igual que las palabras que me dirigió en el frío palacio en mi vida anterior. Incliné la cabeza, le volví a llenar la copa en silencio y respondí con suave sumisión. Mi madre y mi hermano lo hacen por mí. No tengo ninguna objeción. Solo acabo de regresar a casa. Quizás podríamos esperar hasta después de Año Nuevo para volver a hablar del tema. También sería apropiado que acompañara a mi madre al templo de Chanan y rezara por la prosperidad de la familia. Al ver que había aceptado, su severidad se suavizó. Tras una pausa, dijo, muy bien. Guarda silencio y prepárate para el matrimonio. Sonreí. Gracias, hermano, por tu preocupación. Antes de que se fuera, saqué una pequeña caja lacada. Oí que fuiste herido en el campo de batalla y que tienes problemas para dormir. Este incienso está hecho con hierbas calmantes, que aliviará el dolor. Lo aceptó distraídamente. Eres considerado. 2 días después, Chu Yuanyuan desapareció repentinamente. Toda la familia envió guardias a buscarla por toda la capital, pero no la encontraron por ninguna parte. Al caer la noche no se atrevieron a denunciarlo a las autoridades. Solo al anochecer regresó su doncella, ensangrentada, temblando y con una carta en la mano. Si deseas salvar a Chu Yuanyuan, Chu Yao debe llevar a Chu Jing a solas a las afueras del sur, a 80 kilómetros de la capital, para realizar el intercambio. Mi madre se agarró el pecho y lloró. Yuanyuan. Mi pobre hija. Se tambaleó hacia mí, agarrándome las manos con desesperación. Hinch, tu hermana ha vivido en los aposentos interiores toda su vida, jamás habría podido ofender a esos rufianes. Seguro que te persiguen, y ella se ha visto envuelta en todo esto. Por favor, sálvala, solo esta vez. Aunque hacía tiempo que había dejado de esperar su afecto, su desesperación irreflexiva aún me hacía reír. ¿Y si me voy?, le pregunté a Kuli, ¿qué crees que me pasará? Con tu hermano protegiéndote estarás bien. Ella insistió. Solo tienes que mostrarte. Por favor, te lo ruego. Se inclinó y sollozó como si se le partiera el corazón. Chu Yao añadió con gravedad, mamá tiene razón. Primero hay que salvarla. Conmigo a tu lado, no permitirás que te hagan daño. Cerré los ojos y suspiré. Qué ingenua debí ser en mi vida pasada, al tratar a una manada de lobos como mi familia. Chu Yuanyuan estaba atada en una choza de paja abandonada. Para no alertar a quien quiera que estuviera cerca, nuestros guardias se quedaron atrás, solo Chu Yao y yo entramos. Aquí está la persona que buscas, gritó. Quien quiera que sea el héroe que se oculta en las sombras libera a mi hermana. Nadie respondió. Chu Yao avanzó con cautela. La cabaña estaba completamente a oscuras, su mirada fija al frente, hasta que un destello iluminó su espalda. ¿Quién? Jadeó cayendo de rodillas. Golpeé el pedernal y la llama parpadeante iluminó mi rostro como el de un fantasma. Soy yo, hermano. Sus ojos se abrieron de par en par. Tú. Fuiste tú. Tú lo planeaste todo. Sonreí levemente. Me halagas. Quienes secuestraron a Chu Yuanyuan eran guardias secretos del Palacio del Este. Simplemente aproveché la oportunidad para devolverle el favor a Nin Yuangan. Chu Yao intentó levantarse, pero sus extremidades cedieron y cayó una y otra vez. El polvo paralizante que había mezclado con su incienso nocturno finalmente estaba haciendo efecto. Desde dentro de la cabaña saqué papel, tinta y un memorial que ya había preparado. Presenta esta carta de renuncia, dije con voz firme. Entrega tu insignia de mando y recomienda al marqués Zonji como tu sucesor. Así, ambos saldremos de aquí ilesos. El marqués Zonji había servido al difunto príncipe heredero. No pertenecía ni al príncipe ni a la facción del príncipe Ping. Chu Yao soltó una risita burlona.
Comer el grano del emperador es serle leal. He luchado en 100 batallas, ¿de verdad creías que podías amenazarme? Me incliné más cerca, la luz del fuego brillando en mis ojos. Sé que mi hermano es leal. Pero la pregunta es, ¿leal a qué emperador? Si su majestad descubriera que tu querido hermano has estado confabulando con el príncipe para formar facciones y manipular al ejército, ¿qué crees que creería? Las llamas crepitaban, proyectando sombras inquietas sobre el grueso fajo de cartas que tenía en la mano, cada una con su letra. Su rostro palideció. ¿Tú? ¿Cómo te enteraste? Es imposible. Sonreí levemente. Puedes renunciar voluntariamente y volver a casa, o esperar a que el censorado imperial lleve a cabo su propia investigación. Piénsalo bien, hermano. Ah, y piensa también en la vida de nuestra querida hermana. Cuando regresé a la casa de los Chu esa noche, aún tenía la manga manchada de sangre. Tanto Chu Yao como Chu Yuanyuan yacían inconscientes. Tras examinarlas, el médico informó: la señorita se ha desmayado del susto, nada grave. Pero el general. Su herida le ha perforado el pulmón. Es difícil saber si sobrevivirá. Con la llegada del nuevo año, Chu Yao seguía dormido. Mientras tanto, la barriga de la concubina y de Lian comenzaba a hincharse. Los susurros inundaban la mansión, corrían rumores de que su hijo podría ser varón. Y como era de esperar, alguien no pudo quedarse quieta. A principios de diciembre mi madre condujo a las mujeres de la casa al templo de Chan'an para ayunar y rezar. La noche era gélida, el viento cortaba como cuchillas. De repente un grito desgarró el silencio. El sonido provenía de la cámara de meditación de la concubina y Lian. Las mujeres de Chu y las monjas del templo corrieron hacia allí presas del pánico. Cuando se corrió la cortina de la cama, la escena paralizó a todos, un hombre y una mujer enredados, con sus ropas esparcidas por el suelo. La voz de la abadesa temblaba de furia. ¿Cómo te atreves a cometer semejante obscenidad en un lugar sagrado? Preguntó la criada de confianza de mi madre, Mamá Yu, dando un paso al frente y ladrando. Concubina. ¿Hasta qué punto puedes ser tan desvergonzada? Entonces, desde fuera de la puerta, se oyó una voz suave y seductora, tranquila y serena. Mamá Yu, ¿cómo puedes estar segura de que la que está dentro soy yo? Era la concubina, la mismísima Lian. Con una mano sosteniendo su vientre, entró con gracia y serena dignidad. El rostro de la señora Yu palideció. Yu, ¿quién está dentro? Señora. Ella gritó. La cortina se abrió de golpe, dejando ver a una mujer sonrojada, con la túnica desaliñada y el cabello revuelto. Mi madre. Un hombre se incorporó de la cama a toda prisa, aferrándose a su ropa, intentando huir. Los criados se quedaron paralizados, incapaces de atraparlo, pero tampoco de dejarlo escapar. Sorprendidos con las manos en la masa, solo que la culpable era la propia señora. La escena era extraordinaria. A la mañana siguiente el templo era un caos. La concubina y Lian estaban sentadas en mi sala de meditación, con una mano apoyada en el brasero para calentarse. Chasqueó la lengua divertida. Vaya, vaya. La obra que representó su señora madre esta noche fue mucho más dramática que cualquier representación teatral que haya visto jamás. Terminé de copiar un versículo de las Escrituras, dejé el pincel y dije con voz serena: el mal cosecha lo que siembra. No tiene a quien culpar sino a sí misma. Aquel hombre había sido contratado por mi madre para arruinar la reputación de la concubina y de Lian. Pero descubrí su plan a tiempo y en secreto cambié la ofrenda de arroz con droga. Desde esa noche la casa de los Chu tuvo un nuevo amo. Por mucho que intentaran ocultarlo, la noticia del escándalo en el templo de Chan'an se extendió por toda la capital. La madre fue confinada a la finca en el campo. Una carta de divorcio puso fin a 20 años de matrimonio. La concubina Lian se convirtió en la nueva matriarca de la familia Chu. Muy embarazada, comenzó a sufrir pesadillas. El padre llamó a un adivino, quien declaró: el hijo mayor porta la estrella de la desgracia. Su destino era irreconciliable y estaba destinado a enfrentarse al heredero aún no nacido. No debían vivir bajo el mismo techo. El padre envió de inmediato a Chu Yao a recuperarse a una villa apartada. La concubina y Lian aprovecharon la ocasión para enviar a Chu Yuanyuan con él y así reunir a la familia, según contó ella.
Aquella noche me senté sola en el salón ancestral, bebiendo hasta el amanecer, mientras las risas resonaban en el patio vacío. Cuando el príncipe enfureció a su ejército en una rebelión, Ninjuan-gan ya había preparado emboscadas en la puerta del pájaro bermellón. En esta vida, sin mí para curarlo, Nini seguía postrado en su silla de ruedas, incapaz siquiera de pisar el campo de batalla. Ninjuan-gan sofocó la rebelión, ganándose un gran mérito. Por recomendación del marqués Zonji, fue nombrado príncipe heredero. Cuando volví a encontrarme con Nini, me había atado y llevado a la torre del muro de nubes. Entonces le dije fríamente: tus piernas están curadas. Sus ojos se oscurecieron y, paso a paso, se acercó. Viajé al Valle de las Sombras en busca de tratamiento, soporté cientos de venenos antes de que la cura hiciera efecto. Pero, por desgracia, llegué demasiado tarde. Se acercó rozando mi mejilla con la punta de los dedos. Pero ahora que te tengo, eso basta. Algo en su voz era diferente, pesada, triste, extraña. Luego, en un murmullo bajo lleno de dolor y anhelo, dijo: ahora lo sé. Tú también has vuelto, ¿verdad? El corazón me dio un vuelco. Me quedé paralizada, con los ojos muy abiertos, mirándolo con incredulidad. Sus ojos estaban llenos de arrepentimiento y tristeza, pero bajo todo ello, una ternura tan profunda como el mar. ¿Sabes?, murmuró con voz ronca, ¿cómo viví los días y las noches después de tu partida? En ese instante comprendí que él también recordaba nuestra vida pasada. ¿Cuándo recuperaste la memoria?, pregunté en voz baja. Cuando probé los venenos en el Valle de las Sombras, susurró, rozando mi mejilla con los dedos, acercando su rostro al mío. En esta vida, sin ti, ya no tuve suerte. Casi muero varias veces solo para sobrevivir. Retrocedí con paso firme. Eso se debe a que en nuestra vida pasada, fui yo quien soportó 100 venenos en tu lugar. Lo sé, dijo con voz temblorosa. Su mano se apretó contra la mía, su aliento cálido contra mi piel. Lo sé todo. Esta vez ambos seguimos vivos. Empecemos de nuevo. Le aparté la mano de un manotazo con voz gélida. ¿Acaso matarme una vez no era suficiente? Por favor, escúchame, suplicó con desesperación en la voz. Cuando ascendí al trono, los asuntos del reino eran interminables. Le ordené a Chu Yuanyuan que te cuidara. No sabía que lo haría. En efecto, estabas muy ocupada, interrumpí con frialdad. Demasiado ocupada como para preocuparte por si vivía o moría durante 2 largos meses. Sin embargo, encontraste el tiempo para convertirla en tu consorte. Sin emoción alguna, lo aparté. Afuera, estalló el caos. Los guardias imperiales rodeaban la torre, y Ninjuan llegó con el decreto imperial en la mano. Primo Hinch, llamó en voz baja, con preocupación reflejada en su joven rostro antes de alzar el edicto. Por orden de su majestad, el príncipe Pin debe entrar al palacio de inmediato. Por suerte ya había advertido al marqués Zonji sobre el ejército privado de Nini. Esta vez, una vez dentro del palacio, no habría escapatoria. Mientras se lo llevaban, oí su susurro entrecortado desvanecerse a mis espaldas. Cuando redacté el edicto para nombrarte emperatriz, ya te habías ido. Me di cuenta demasiado tarde. Su voz se fue apagando, llevada por el viento. Pero ya no importaba. El día en que Concubina y Lian dieron a luz, mi padre tosió sangre y murió en el salón ancestral. Muerto por su propia furia. Al final, a la familia Chu nunca le habían importado los linajes. De quién sea el niño apenas importa, dijo la concubina Lian con una sonrisa serena, acunando a su rollizo y rubio bebé. No hay necesidad de que el viejo amo sea tan quisquilloso. Al mismo tiempo, llegaron noticias de la finca rural. Chu Yuanyuan, incapaz de soportar las penurias, había prendido fuego a su habitación en un intento de fuga fallido. Sobrevivió de milagro con la mitad del rostro desfigurada. Mi madre enloqueció aferrada a la almohada día y noche, sollozando por su amada hija. Cuando todo se calmó comencé a empacar mis pertenencias. Un sirviente del patio delantero entró apresuradamente. Alteza, el príncipe heredero ha llegado. Ninjuan entró en silencio con voz cargada de reticencia. Primo Jingde, ¿de verdad te vas? Asentí. Mi maestro me ha legado el arte de los médicos divinos. Desea que viaje, que cure a los enfermos y que lleve la paz a la gente.
Hubo un tiempo en que solo vivía para la venganza, atado al pasado. Por fin, decidí seguir adelante. Él vaciló con la mirada perdida. Esa conversación entre tú y Nini, la oí toda. No tienes secretos conmigo. Entonces dio un paso al frente y su alta figura proyectó una sombra que me cubrió. Lamento no haber podido compartir tu pasado, dijo en voz baja. Pero deseo construir un futuro contigo. Primo Hingde, dame una oportunidad. Sus ojos eran firmes y sinceros, sus cejas arqueadas, su juventud radiante de determinación. Suspiré levemente. Alteza, aún es usted joven. Con el tiempo vivirá muchas experiencias y conocerá a mucha gente. Entonces comprenderás que hay una gran distancia entre tú y yo. Era demasiado joven para decidir el rumbo de su vida. Además, para romper todo vínculo con Nini, ya había cerrado todos los caminos que conducían a la familia real. Se irguió con una mirada llena de determinación. Si insistes en irte hoy, no te lo impediré. Pero te demostraré que lo que siento por ti no es un capricho pasajero. Me tomó la mano, y el calor de su palma era palpable. Sé distinguir entre cariño y amor. Lo que siento por ti no es pasajero. En mi vida anterior, me habían abandonado en un palacio frío, dejándome morir de hambre y frío, olvidada por todos. Ahora el calor de su mano contra la mía se filtraba en mi corazón. Bajé la mirada, permaneciendo en silencio durante un largo rato sin saber qué decir. El día de mi partida, la primavera apenas había comenzado. El viento invernal aún aullaba, y solo la piel de zorro carmesí que rodeaba mi cuello me protegía del frío. Tomé las riendas de mi doncella, me despedí de la concubina y de Lian, y partí de la capital. Desde la imponente puerta de la ciudad, Nin Yuangan observaba. Chu Jingde resonó su voz joven y clara, haciendo eco en el aire frío. Te encontraré, no importa a dónde vayas. Montañas y ríos se extienden a lo lejos. Si el destino lo permite, algún día nos volveremos a encontrar. El fin.